en la medida de lo que podáis, pues que fueseis interviniendo e incorporando aquellas dudas. Sí, creo que se oye bajo, Leo. Me trataré de acercarme un poco más. Os animaría pues a ir intercambiando dudas o problemas o sugerencias que vayáis encontrando a lo largo de la presentación. No sé si se me escucha bien, un poquito bajo. Bueno, pues trataré de enfocar Sí, un la... poquito abajo. Puedes Trataré de... subir el volumen del micrófono, Sí, lo puedes subir en tu pantalla, Manuel. Puedes subir el volumen un poco. a ver, sigo. No sé si se escucha mejor. Sí, ahora yo creo que un poco mejor. Bien, bueno, pues voy a intentar hablar con este tono. De acuerdo. Bueno, mi nombre es Manuel Prat, soy el jefe de área de integración ambiental de proyectos en ADIF. ADIF es una empresa pública. eh, ADIF es una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. La misión de ADIF es, como su nombre indica, la administración de las infraestructuras ferroviarias. Concretamente yo trabajo en el Departamento de Medio Ambiente y la función básica que me corresponde es verificar que los proyectos cumplen con la legislación ambiental que es aplicable a nivel europeo, puesto que estamos en un país miembro de la Unión Europea y concretamente. Y disculpad que se ha ido la conexión de Manuel. Voy a contactar con él. Ha debido tener algo en la conexión. Por favor, no os vayáis. Dadme un minuto. Un segundo, por favor, que tratamos de resolver el problema a la mayor brevedad. Sí, Manuel. Sí, Ahora te, ahora te vemos. a ver si se oye mejor. Se fue la conexión. Es que me parece como que tienes la conexión un poco lenta en tu caso, pero bueno, Ya, esperamos que se mantenga estable. lo siento mucho, pero la conexión corporativa no puedo hacer otra cosa. Bueno, voy avanzando. Voy a tratar de exponer cuál es básicamente nuestro trabajo en este Departamento de Medio Ambiente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Primeramente voy a hablar del marco normativo y competencial. Eh, Básicamente todo el cuerpo legislativo, tanto a nivel sectorial, dentro de lo que son las infraestructuras ferroviarias, como a nivel ambiental, pues regula todo nuestro trabajo, está todo perfectamente pautado y por lo tanto pues es difícil dejar nada abierto a la improvisación. En España tenemos, no sé si hay alguno escuchándome desde aquí, pero hay una reciente ley del sector ferroviario, que es no tiene apenas un año, que viene a regular todo lo que son las funciones de los distintos agentes en este sector. Hablaré un poco más adelante de todos estos aspectos. También tenemos unos estatutos que regulan cuál es la función de este administrador de infraestructuras ferroviarias y, por lo tanto, también ahí vamos a encontrar cuál es el papel dentro de la integración ambiental de los proyectos, de lo que hablaré más adelante. Y finalmente, la ley de contratos del sector público que regula a todas las empresas públicas y entidades públicas y el funcionariado en cuanto a temas de contratación, aprobación de proyectos, licitaciones, etcétera.
El marco normativo ambiental, si conocéis un poco lo que es la normativa dentro del marco europeo, deriva de una directiva del Parlamento y del Consejo que obviamente va teniendo sus actualizaciones y se va transponiendo a todo lo que son el cuerpo legislativo de cada Estado. En nuestro caso, en España, la ley de evaluación ambiental es muy reciente, ha tenido desde el año 89 varias revisiones. Finalmente, la que tenemos vigente es del año 2013. Veremos un poco más adelante cómo afecta lo que es las infraestructuras ferroviarias. Las competencias en España es algo complejo, porque también tenemos lo que es una distribución a nivel administrativo territorial, pero me voy a centrar básicamente en lo que es la administración estatal, puesto que ADIF es un organismo estatal que depende del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento es quien planifica las infraestructuras ferroviarias, es decir, es quien determina cuáles son esos grandes corredores ferroviarios que tienen que ponerse en marcha, básicamente a nivel de alta velocidad, que ha tenido una explosión muy importante en las últimas 2 décadas. Pensemos que la primera línea de alta velocidad en España se pone en marcha en el año 92, pues en estos 20, un poco más de 20-25 años, es cuando ha habido una gran explosión de planificación a nivel de ferroviario de alta velocidad. Estas competencias las tiene el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Fomento también se reserva ciertas competencias de construcción, pero básicamente las competencias de construcción de alta velocidad las desarrolla el administrador de infraestructuras ferroviarias vía designación de competencias. O sea, tiene que hacer una transferencia de competencias, es el administrador de infraestructuras ferroviarias quien, a través de recursos propios, normalmente a través de deuda pública, pues desarrolla estos proyectos de alta velocidad. También tiene competencias de control, vigilancia e inspección de los trabajos. Vamos avanzando. Como decía anteriormente, la ejecución de las obras de construcción son competencia, cuando así se encomienda, del administrador de infraestructuras ferroviarias, que tiene que desarrollarlo con recursos propios, normalmente a través del endeudamiento. Es así como se ha desarrollado pues, la totalidad de las infraestructuras ferroviarias de este país. Con lo cual, 2 mensajes clave. La planificación que lo ostenta el Ministerio de Fomento, y lo que es la construcción, proyectos y construcción, que lo desarrolla ADIF. Ese es el marco competencial fundamental. Normalmente en ADIF trabajamos a través de proyectos básicos o proyectos de trazado, como se suele denominar en otros ámbitos, y proyectos de construcción. Allí se determinan cuáles son estos trazados que se van a finalmente ejecutar. Estos proyectos básicos de construcción tienen que recopilar, desarrollar una escala de trabajo adecuada a todo lo que es el proceso de planificación que viene desarrollado en los estudios informativos que ha desarrollado, como decía anteriormente, el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, la Ley del Sector Ferroviario determina que otra de las funciones de ADIF es la aprobación de estos proyectos de construcción y la ejecución de las obras. Por lo cual tenemos la planificación, Ministerio de Fomento, desarrollo de proyectos, aprobación y ejecución de obras, administrador de infraestructuras ferroviarias. Bueno, vamos avanzando. Vamos a centrarnos ya en la parte ambiental. En España, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental básicamente se desarrolla en fase de planificación, de estudio informativo. Es decir, no se desarrollan procedimientos de evaluación de impacto ambiental de líneas de ferrocarril a nivel de proyecto. En los proyectos, para hacernos una idea, pues pueden ser tramos de unos 10 kilómetros. Lo que se somete a evaluación de impacto ambiental son grandes tramos de 150 o 200 kilómetros, hablando de una forma genérica. Tampoco esto es siempre así, pero básicamente, para que nos quede una idea, que lo que se somete a evaluación de impacto ambiental son tramos amplios que luego se desarrollan a escala más básica, es decir, un estudio informativo se desarrollaría una escala de 1 a 5.000, es ahí donde se elabora o se desarrolla el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y los proyectos posteriormente se ejecutan a una escala más definida de 1.000,
pero que ya no sufren una evaluación, sino que simplemente trasladan el resultado de esa evaluación a los proyectos. Claro, cuando hablamos de infraestructura ferroviaria, pues se podría pensar que estamos hablando exclusivamente de lo que son las vías, pero claro, la infraestructura ferroviaria tiene unas componentes mucho más amplias. Está formada por la propia línea ferroviaria, que se puede dividir en infraestructura de vía, lo que es la plataforma, superestructura de vía, la vía propiamente dicha, todas las instalaciones ferroviarias que son necesarias para su desarrollo, su puesta en funcionamiento, que son la electrificación, las instalaciones de señalización y seguridad y las instalaciones de comunicación, y todos los caminos de servicio que permiten un correcto mantenimiento de esta infraestructura. Pero además hay que añadir lo que son estaciones, terminales de viajero, terminales de mercancía, terrenos asociados, pasos a nivel, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de infraestructura ferroviaria estamos hablando de todo eso y no exclusivamente de lo que es el carril y el balasto y la estructura. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el procedimiento de evaluación de impacto ambiental digamos que es transversal, no se ciñe, no habla exclusivamente de infraestructura ferroviaria, sino que habla de línea ferroviaria. Y como vemos hay otros elementos más que hay que tener en cuenta. Supongo que se me escucha bien. Bueno. Sí, Manuel, ahora te escuchamos perfectamente. De acuerdo. Bueno, continúo. Como decía, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en España la ley última es muy reciente, es del año 2013, de final de 2013, es decir, prácticamente tiene un par de años, y establece como obligación el formular una declaración de impacto ambiental, o también informe de impacto ambiental, según el caso, ya veremos, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o autorización de determinadas obras o instalaciones. Es decir, es un procedimiento que se debe seguir para según qué tipo de proyectos, ahora lo veremos, y por lo tanto es un aspecto crucial a la hora de planificar y de ejecutar una línea ferroviaria. En el caso de que determinadas actuaciones no deban cumplimentar este procedimiento, pues estarían exentos, pero también es un trámite de evaluación que acompaña y que hay que hacer en todo caso. Esta ley del 2013 plantea dos distintos tipos de evaluación. Una evaluación ambiental que se puede llamar ordinaria y una evaluación ambiental simplificada. La diferencia entre una y otra es que la simplificada no conlleva una información pública, mientras que la ordinaria sí. Eso se traduce, obviamente, que es un proceso más largo en el tiempo y también más exigente en cuanto a los requisitos que hay que cumplimentar, puesto que ya no solo hay que establecer contacto con las administraciones públicas implicadas, de medio natural, hidrológicas, etcétera, sino también con cualquier ciudadano que pueda libremente presentar una alegación. Esa es la diferencia básica entre una evaluación ambiental ordinaria, que conlleva esta información pública, de una evaluación ambiental simplificada que no la conlleva. ¿Cuándo se va por una vía o se va por otra? Fundamentalmente dependiendo de las características de la actuación que tengamos entre manos. Es decir, los ferrocarriles como tales, construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido, o la ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continua de más de 10 kilómetros, es decir, es duplicar vía, por ejemplo, es uno de los proyectos que hay que someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria, es decir, que conlleva no solo trámite de evaluación técnico-ambiental, de impactos y de medidas correctoras, sino también de información pública. Pero como decía, hay otra serie de elementos o de actividades que no son el ferrocarril propiamente dicho, pero que son intrínsecamente asociados a ellos. Es decir, cuando necesitamos materiales para construir un terraplén, se van a necesitar canteras o también canteras para el balasto de la vía. Es decir, no estamos hablando ya de un elemento puramente ferroviario, sino que es necesario y está asociado a ello. Bueno, pues la industria extractiva, canteras, también requiere una evaluación ambiental ordinaria. O también una línea de transmisión, es decir, las líneas de ferrocarril de alta velocidad pues requieren una alimentación eléctrica, normalmente desde subestaciones de un suministrador, de un distribuidor, que hay que trasladar a una subestación asociada a la línea ferroviaria, estamos hablando de una línea de transmisión de 10, 15, 20 kilómetros, que por sí misma también requiere una evaluación ambiental ordinaria.
y otros proyectos también asociados que puedan estar dentro de un espacio natural protegido. Por ejemplo, un vertedero derivado de la construcción de una línea de alta velocidad, o tuberías para el suministro de agua, por ejemplo, o carreteras para acceder a una estación o a una salida de emergencia de un túnel. Bueno, pues son elementos que no son estrictamente ferrocarril, pero que necesariamente van asociados a ello. Y son también actuaciones que hay que someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Seguimos avanzando. Bueno, en el caso de evaluación ambiental simplificada, que como decía anteriormente, la diferencia básica es que hay que establecer ciertas consultas con administraciones interesadas, pero no hay que hacer una fase de información pública propiamente dicha. En este caso estaríamos hablando, dentro de lo que son ferrocarriles, ya la construcción de vías ferroviarias e instalaciones de transporte intermodal que no fueran las del caso anterior, es decir, ya estamos hablando de longitudes menores, es decir, pues una duplicación de menos de 10 kilómetros, pero también la modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 kilómetros, supongamos una variante de población, es decir, tenemos un ferrocarril convencional que cruzaba una población porque se diseñó hace 120 años o 100 años, por ejemplo, y ahora es necesario sacarlo por fuera de esa población o por cualquier otro motivo para evitar determinados trayectos con curvas que limitan la velocidad. Bueno, pues dependiendo de la longitud, si son más de 10 kilómetros, hay que someterlas a evaluación ambiental, en este caso simplificada, pero también otros elementos, por ejemplo, la sustitución de un paso a nivel, que podría conllevar la construcción de una variante de población o carretera convencional, o las líneas también de transmisión de energía eléctrica, en este caso cuando el voltaje o la longitud sean menores que en el caso anterior, pues también requieren esta evaluación ambiental, en este caso simplificada. Con lo cual, estamos viendo que muchísimas pautas o elementos de índole ferroviario que estamos desarrollando en ADIF pues requieren esta tramitación ambiental de evaluación. Posteriormente comentaré en qué consiste esta tramitación. También requiere evaluación ambiental simplificada. Aquí ya no estaríamos hablando de caso a caso, sino de según dónde se sitúe la actuación que vamos a desarrollar. Cuando se desarrollen en espacios naturales que formen parte de la Red Natura 2000, que es una red natural de espacios a nivel europeo, pues cuando determinada instalación que puede no ser ninguna de las que he leído anteriormente, se ubique en el interior de un espacio y pueda afectar de forma apreciable a los valores naturales que conllevaron su declaración como espacio protegido, pues también puede necesitar una evaluación ambiental simplificada. Y ya en general, pues cualquier modificación de las características de un proyecto ya autorizado, es decir, cualquier ferrocarril convencional construido hace 100, 70 años, pues que ahora vayamos a actuar de una forma severa en él, pues modificando trazado, modificando perfiles o simplemente instalando un cerramiento de seguridad. Y si eso pudiera generar algún elemento adverso sobre el medio ambiente, pensemos un incremento del tráfico que conlleva una afección por ruido a una población cercana que antes no la tenía, porque incrementamos la capacidad, pues esto también es susceptible de tenerse que someter a evaluación ambiental simplificada. Con lo cual, como veis o como vemos, tenemos que ir viendo caso por caso, estudiando caso por caso, para que os hagáis una idea. Aquí en ADIF, pues normalmente nos entran en torno a 200 proyectos anuales. Estamos hablando de más de 4 a la semana, pues que hay que evaluar simplemente pues para determinar si es necesario tenerlo que someter o no a evaluación de impacto ambiental. ¿Qué problemática nos encontramos? Bueno, pues que hay determinado tipo de actuaciones, pues que si habéis visto lo que he comentado anteriormente de los casos, pues pudiera haber cierta duda de dónde lo metemos y por lo tanto puede haber cierta duda de si hubiera que someterlo a evaluación de impacto ambiental o no. Pensemos en el tercer carril, que es una nueva implantación que se está desarrollando mucho últimamente en España, que es, si conocéis, tenemos un ancho de 1,6 aproximadamente, mientras que el ancho europeo es de 1,4, 4 y pico, con lo cual tenemos un problema importante a la hora de gestionar tráfico, sobre todo de mercancías, a lo largo de, pues pensemos en el corredor mediterráneo o las conexiones con las fronteras.
Bueno, pues una tecnología que se está implantando, sobre todo, ya digo, en corredor mediterráneo o en la conexión del País Vasco con Francia es este tercer carril, es decir, poner un carril para aprovechar, digamos, la plataforma y dar una mejor explotación y más versátil, tanto a ancho español, ancho ibérico, como ancho UIC, ancho europeo. Bueno, pues ese tipo de actuaciones, es decir, meter este tercer carril, pues ya plantea dudas, es decir, no es ninguno de los casos que hemos planteado anteriormente. Lo mismo ocurre con renovaciones de vías, es decir, vamos a aprovechar el trazado, pero tenemos que renovar o incluso tenemos que electrificar líneas que no estaban electrificadas o adecuar trazados de ferrocarril convencional para alta velocidad. Se levanta la vía, se pone una vía nueva, pero el trazado es el anterior. Bueno, estos elementos dan dudas, hay que estudiarlo caso por caso, hay plantear un análisis de afección ambiental. Ya no estamos hablando de un caso concreto que aparece en una legislación, sino que hacen una evaluación puramente ambiental de ver qué elementos se están afectando y qué umbrales se superan. Otro problema es cuando se segregan o tramitan independientemente distintas técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los proyectos, aquí se elaboran proyectos de plataforma, pero posteriormente viene un proyecto de montaje de vía, posteriormente un proyecto de electrificación, posteriormente un proyecto de instalaciones de seguridad de comunicaciones y luego hay proyectos de estaciones. Es decir, no se proyecta de forma única lo que es un trazado de ferrocarril, sino que son distintas técnicas las que son objeto de cada proyecto. Bueno, pues esto también necesita una adecuada implementación de lo que son todos los elementos de estas características, puesto que estamos abordando un problema ambiental, troceándolo en distintas técnicas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otro problema es cuando el procedimiento se alarga más allá de lo estipulado en la legislación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues procedimientos que por necesidad de elaborar estudios complementarios, estudios ambientales complementarios, pues se alargan más allá de lo que es un trámite, digamos, de un año, por ejemplo. Bueno, pues plantea retrasos en lo que son programaciones de puestas en servicio de infraestructuras. Esto también es problemático. O la caducidad de las propias declaraciones de impacto ambiental, es decir, la declaración de impacto ambiental, que es el documento culminante de un proceso de evaluación de impacto ambiental, no son válidos de por vida, es decir, tiene una caducidad X de unos años, 4 años, que muchas veces es incompatible este corto plazo con lo que es la puesta en funcionamiento de construcción de todos estos elementos de una infraestructura ferroviaria a lo largo del tiempo. Es decir, muchas veces es muy corto este plazo de validez y hay que plantear lo que son revalidaciones de estas declaraciones de impacto ambiental o incluso volver a empezar el procedimiento. Esto también es un elemento problemático. Y como decía, también me refería al principio de mi intervención, la distribución de competencias ambientales entre los distintos departamentos o distintas regiones, distintas comunidades autónomas, cada una con su cuerpo legislativo independiente, con sus distintas competencias competenciales, bueno, pues también nos plantea problemas a la hora de gestionar adecuadamente lo que es una tramitación de este tipo. En España hay 17 comunidades autónomas, más la Administración Central del Estado, bueno, pues al final son un montón de cuerpos normativos distintos que hay que ir teniendo en cuenta. Sigo hacia adelante. Como lo comentaba anteriormente, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se desarrolla con un estudio informativo. Para entendernos, porque eso es una jerga un poco, no sé si la conocéis todos, pero el estudio informativo es un documento de planificación que se hace en una escala 1:5000, es una escala amplia, pero es en el momento en el que se hace la evaluación de impacto ambiental. Otro problema es cuando trasladamos el resultado de esa evaluación de impacto ambiental a la ejecución de los proyectos, que se hace en una escala 1000, bueno, pues muchas veces los trazados hay que ajustarlos, las afecciones no son exactamente iguales que las que se habían evaluado, bueno, pues hay que hacer una traducción de cuál es esa afección y, por lo tanto, de cuáles son las medidas preventivas y correctoras que hay que desarrollar. Es decir, pensemos en un estudio informativo de un trazado de 150 kilómetros, donde se plantean unas medidas preventivas y correctoras a través de la declaración de impacto ambiental, quizá un poco genéricas. A la hora de elaborar un proyecto, pues todo eso hay que traducirlo en una escala de trabajo más adecuada, con lo cual hay que replantearlo a una escala más fina. Como digo, el proyecto de construcción no se somete a evaluación de impacto ambiental, pero sí que debe tener en cuenta
cuenta todos los aspectos recogidos en la declaración de impacto ambiental. Es decir, en ADIF, como decía, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se elabora en la planificación. La planificación, si recordáis, lo dije al principio, la desarrolla el Ministerio de Fomento. En ADIF nos encontramos con un trazado aprobado a través de un estudio formativo, es decir, de un documento de planificación y de una declaración de impacto ambiental. Y a través de ahí tenemos que desarrollar estos proyectos de construcción a una escala mucho más elemental de 1.000, con lo cual nos encontramos con esos dos documentos de trabajo que tenemos que plantear lo que son las salvaguardas correspondientes de los aspectos preventivos, pero también el desarrollo de las medidas correctoras más adecuadas según nos vayamos encontrando en cada caso. ADIF tiene las competencias de supervisión. La supervisión es un concepto que está recogido en la legislación de contratación de la administración pública y lo que viene de forma muy simplificada, lo que viene a plantear es un aseguramiento de que todos los requisitos legales que puedan ser de aplicación a un proyecto se están cumpliendo. Es decir, hay esa verificación. Por lo tanto, también los requisitos ambientales legales tienen que ser objeto de esta supervisión. Con lo cual es un proceso muy marcado en el tiempo que se desarrolla ya en fase final de elaboración del proyecto, pero que es un requisito indispensable para poderlo aprobar. Y por lo tanto, dentro de esta supervisión del proyecto, se verifica que se están cumpliendo todos los requisitos que el Ministerio de Medio Ambiente dio a través de la declaración de impacto ambiental, que es el resultado de la evaluación de impacto ambiental, como comenté anteriormente. Si hacemos un poco más en lo que es la labor de la supervisión de proyectos, la secuencia es la que aparece en la diapositiva. Manuel, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Mira, tenemos una pregunta. Sí. Tenemos una pregunta de Alejandro Abate que dice si ADIF tiene cobertura de servicios en jurisdicción internacional. No. ADIF es una empresa pública de ámbito estatal y otra cosa es que haga colaboraciones o desarrollo, es decir, como tal, vamos a ver, voy a enfocar un poco la respuesta. ADIF es una empresa que a través de consorcios está participando, por ejemplo, en la construcción de ferrocarriles en Arabia, por ejemplo. Es decir, no sé si la pregunta va un poco por ahí, es decir, no solo gestiona o administra el ferrocarril estatal, sino que también participa en otras experiencias en otros países, en terceros países. El caso es, por ejemplo, en Arabia, todo lo que es la puesta en servicio del ferrocarril de Medina a la Meca. Ahí es una empresa más dentro de un consorcio de X empresas donde ADIF participa. No sé si la pregunta va por ahí, en cuanto a la cobertura internacional. ¿Me oís? Sí, no. Alejandro indica que se refería en la Comunidad Europea. Bueno, la Comunidad Europea, digamos que la labor no es exactamente la misma que estamos haciendo en Arabia. No. Podría entrar, pero no es el caso. No es el caso. ¿Qué piensa en el modelo de aeropuertos? Que cada país tiene su aeropuerto de alguna manera. Claro, me apunta por aquí, es un poco el tema del reparto competencial, ¿no? Mientras que hay más liberalización a nivel de transporte, de transportistas, por ejemplo, Renfe. Renfe sí puede operar en otros países, de hecho lo hace conjuntamente con la SNCF en Francia, en otros países. Incluso hay otros terceros países que entran en España a transportar, como pues los ferrocarriles, los transportistas alemanes de ferrocarril. Pero el tema de construcción de infraestructura o de administración de infraestructura en Europa, digamos que el reparto está mucho más tasado y mucho menos abierto. Sí que participa, ya digo, en otros países, pero incluso en el tema de Arabia la aportación de ADIF no es protagonista, es acompañante de empresas privadas que sí que ejecutan realmente lo que es la construcción. Es decir, ADIF como empresa pública lo que aporta es un poco el know-how, los profesionales, pero no es el protagonista, es un poco el elemento coadyuvante de todo esto, pero no es ni mucho menos el protagonista en esto. Solo somos propietarios en España. Claro, de hecho gestionamos, ADIF sí es propietario, digamos, que tiene encomendada la gestión de activos, pero exclusivamente en España. Fuera no somos propietarios de nada. Bueno, sigo avanzando. Si no está bien orientada la respuesta, me lo vais diciendo, pero por no perder más tiempo, sigo adelante.
Está hablando de lo que es la secuencia de la supervisión, que son estos que aparecen en la diapositiva. Bueno, como veis, entra en una fase ya casi final, es decir, aunque se habla de la supervisión dinámica que va acompañando a lo largo de todo el proceso de redacción y que en cierta medida también es así, ¿no? Porque la supervisión tiene que ir acompañando a lo que es la redacción, pero el proceso en sí mismo, cuando se verifica y cuando se elabora ese acto administrativo, ocurre. Un segundo, por favor, que se ha ido la conexión. Voy a contactar con Manuel para... Sí, Manuel, ¿me escuchas? Un minuto, por favor, que lo solucionamos enseguida. Un segundo, por favor, que está Manuel conectándose otra vez. Bien, Sí, a ver, Manuel. vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Ahora sí. De acuerdo, Vale, continúo. ya estamos. Sí, se quedó atascado aquí atrás. Bueno, nos estaba comentando que la supervisión ambiental lo que viene a ser verificar que digamos, el ciclo se cumplimenta, es decir, lo que empezó en la fase de planificación, que es lo que realmente se somete a evaluación de impacto ambiental, en la fase ya de proyecto y de aprobación de proyecto se verifica uno a uno que se está cumpliendo con los requisitos que se establecían. Para hacer nuestro trabajo, pues obviamente tenemos que apoyarnos en una serie de elementos estandarizados o normativos, que algunos ejemplos los pongo ahí, normalmente a través de lo que son instrucciones y recomendaciones para la acción de proyectos o también pliegos de requisiciones técnicas tipo. Y esto es documentación que ha elaborado ADIF y que se le da a las empresas, a las ingenierías que redactan los proyectos, de forma que todos los proyectos que se redactan, esos 200 que hablaba anualmente, pues obviamente estén normalizados, es decir, no tanto a nivel formal, sino también a nivel de contenidos y de estructura. Hay todo un cuerpo normativo, en este caso que estoy poniendo aquí, es puramente ambiental, que viene a determinar que los proyectos, todos ellos tienen un contenido, una estructura y un alcance homogéneo en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales ambientales que son de aplicación y también
de las declaraciones de impacto ambiental que derivan del proceso de evaluación de impacto ambiental. Como ejemplos son esos que he dicho, esas instrucciones y recomendaciones para la redacción de proyectos y el pliego de prescripciones técnicas tipo para los proyectos. El cuerpo de instrucciones y recomendaciones, pues los hemos distribuido en recomendaciones generales, pero también hay un programa tipo de vigilancia ambiental muy importante. Esto ya es aplicable en fase de construcción, es decir, ya saltaríamos, yo no voy a hablar de esto hoy, pero saltaríamos de lo que es la fase de redacción del proyecto, la fase de construcción. En la fase de construcción obviamente hay que verificar que los constructores están teniendo en cuenta las consideraciones ambientales que están recogidas en el proyecto y que se habían certificado. Eso sí que se establece a través de un cuerpo de vigilantes ambientales, de directores ambientales de obra, y para eso también hay un programa tipo de vigilancia ambiental, donde se pautan de forma muy pormenorizada qué elementos ambientales se van a validar, tanto para asegurar una correcta ejecución de esos elementos ambientales como una eficacia de los elementos. Pensemos en un paso de fauna para permeabilizar la infraestructura, etcétera. Tenemos otras instrucciones para determinar cómo se deben valorar los costes ambientales de la infraestructura. Aquí en Adif, para que os hagáis una idea, podríamos dar un número redondo, en torno al 4 o 5% del coste de una obra va destinado a lo que es los aspectos puramente ambientales. Es decir, de cada 100 euros, 5 son de índole puramente ambiental. Tenemos otras instrucciones ya para gestión de residuos o prevención de ruidos y vibraciones. Bueno, tampoco voy a entrar mucho más al detalle. Obviamente, bueno, entiendo que conocéis, tenéis ciertos conocimientos de ciertos aspectos ambientales. Bueno, los pliegos de prescripciones tipo, pues obviamente abordan todos los elementos básicos que forman parte de un anejo de interacción ambiental. Ahí los tenéis detallado, pero bueno, normalmente pues los trabajos de cómo se deben realizar los trabajos con maquinaria, cómo se debe proteger la calidad de las aguas, la protección de la vegetación, la calidad del aire, la protección de la fauna durante la fase de la obra, también durante la fase de explotación. Estamos hablando en este caso de fragmentación de hábitats o permeabilización de la infraestructura, cómo se gestionan adecuadamente los residuos en obra, cómo se desarrolla, lo dije antes, la vigilancia ambiental, la afección por ruidos, prevención de incendios, etcétera, etcétera. Estos elementos están pautados en estas prescripciones tipo y, por lo tanto, cada proyecto, de una forma normalizada, los desarrolla. Adif también está certificada con los dos estándares de calidad más comunes, que son la ISO 9001 y la 14001. Sobre todo la 14001 lo que viene a reforzar es que todo este procedimiento que estoy relatando, pues obviamente se realiza de una forma normalizada, que se puede verificar por un auditor y que se asegura que todos los estándares que establece esta norma pues se están siguiendo. Y obviamente pues tenemos un cuerpo de procedimientos que también desarrolla cómo debe hacerse este trabajo. Aquí tenéis algunos ejemplos, bueno, no más que la portada, pero son este documento de recomendaciones para la redacción del anejo ambiental. Estamos hablando de un documento de 200, 300 páginas, bastante exhaustivo, y de un procedimiento tipo, pues para que todo el mundo dentro de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias sepa cómo tiene que actuar en cada momento. Bueno, esto voy a pasar un poco más, voy a ir un poco a los casos prácticos, porque estos ya son conceptos puros de la ISO 14000, que entiendo que conocéis, que son el tema de identificación de aspectos ambientales, su evaluación, la identificación de los requisitos, etcétera, etcétera. No voy a entrar más al detalle con ello. Esto sí me parece importante, es decir, dentro de la fase de proyecto, pues obviamente en muchos casos hay que hacer una serie de estudios ambientales previos, complementarios, pero también posteriores. Normalmente están ligados a todo lo que son la protección de la fauna, la flora, espacios protegidos, ruido y vibraciones, patrimonio cultural. En algunos casos son trabajos puramente ambientales que se realizan de forma previa a la realización de un proyecto. Pensemos en la identificación de determinados hábitats de interés para la fauna y sus corredores asociados. Esto es una necesaria metodología que va a retroalimentar o va a alimentar a los posteriores proyectos a la hora de identificar cuáles son los pasos de fauna más adecuados, tanto en ubicación como en características. En el caso de la flora, pues igual, en muchos casos el trazado afecta a determinados hábitats de interés prioritario, por ejemplo, para que los cuales hay una especie botánica singular
que requiere su identificación, incluso su recogida de especímenes, de semilla, plantación de semillero, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues otro caso concreto también muy necesario es estudios de modelizaciones de cómo va a ser la afección por ruido y vibraciones de esa infraestructura. Es decir, se hace una serie de escenarios en función de la morfología del terreno, pero también en función de las características poblacionales afectadas y de la capacidad y del tráfico esperado a distintos escenarios, y eso permite modelizar a nivel teórico, pero basado en una cartografía exhaustiva, cuáles son las necesidades, por ejemplo, de apantallamiento, de elaborar pantallas antirruido. Son también actuaciones que se desarrollan a priori de los proyectos. A posteriori, pues obviamente todo lo que es el seguimiento de la eficacia. Se desarrollan multitud de medidas que es necesario ver si funciona o no funciona. Es decir, pensemos en un paso para permeabilizar el paso de la fauna a través de la infraestructura. Pues hacen seguimientos con metodologías que supongo que conocéis, pues para verificar que esos pasos primero se utilizan, y si no se utilizan, cuál es el caso, el motivo. El motivo puede ser que estén mal ubicados o que haya un mal diseño o cualquier otra circunstancia que es preciso corregir. Es decir, es necesario ver, validar que esas medidas correctoras pues son eficientes. Por eso se desarrollan todos estos estudios que estoy planteando. Aquí los tenéis. Estudios previos faunísticos, flora, patrimonio cultural, identificación de yacimientos, etcétera, o estudios hidrogeológicos. Pensemos en la construcción de un túnel en una zona donde podamos afectar acuíferos y, por lo tanto, pues poner en cierta problemática lo que es la gestión agrícola de la zona. Bueno, pues requieren estos estudios previos, pero también estudios posteriores, pues a la hora de elaborar este seguimiento de si, por ejemplo, las medidas de protección acústica eran eficaces o no, o elaboración de medidas compensatorias, es decir, hay ocasiones donde los impactos ambientales no se pueden corregir por completo, que es la destrucción de un hábitat, con lo cual la legislación nos obliga a compensar de cierta manera esos hábitats perdidos. Para ello se elaboran proyectos específicos en coordinación con las administraciones competentes y que se desarrollan a posteriori del proyecto. Sí, Manuel, sí. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. No sé si quieres dejarlo para el final o la vemos ahora. Como queráis. Házmela ahora, sí. Vale, pues mira, Roberto Guzmán dice, de acuerdo a la ISO 14001, que su nueva versión a 2015 pretende profundizar más en temas de comunicación externa, biodiversidad, riesgos ambientales, etcétera. ¿Esto se ha valorado en ADIF? Perdón, no te he oído bien. He oído hasta lo de la... ¿Me puedes repetir la última parte? Si se ha valorado bien en ADIF. Sí, que dice que la ISO 14001, que pretende profundizar más en temas de comunicación externa, biodiversidad, riesgos ambientales, etcétera, ¿esto se ha valorado en ADIF? Sí, claro, forma parte de decir, como comentaba, ADIF está certificado. Es decir, de hecho, tenemos una auditoría la semana que viene. Vendrá auditor y verificará que efectivamente todos estos requisitos de la nueva ISO, que se pusieron en marcha con la entrada en vigor de la norma, la versión del año pasado, pues están cumpliendo. Es decir, obviamente se tienen que tener en cuenta porque optamos a la renovación de ese certificado, con lo cual son planteamientos que se tienen en cuenta. La propia norma obliga a ello, el auditor verificará que así se hace y, por lo tanto, pues todo lo que es el tema de comunicación, etcétera, etcétera, se tiene en cuenta. O sea, no puede ser de otro modo. Forma parte de la norma y forma parte de las auditorías periódicas a las que nos someten. Vale, perfecto. Y por otro lado, Alejandro Abate pregunta, ¿disponen también de planes de contingencia para accidentes viales? Sí, vamos a ver. Actualmente se está desarrollando en colaboración con el Ministerio de Fomento, es decir, se crea una agencia de seguridad que corresponde al Ministerio de Fomento, pero que ahí obviamente tiene que desarrollar los procedimientos que obligan a tener en cuenta, a identificar esos posibles riesgos ya en fase de diseño del proyecto. Es decir, nosotros estamos incorporando a nuestros procedimientos de elaboración de proyectos todo lo que son las pautas marcadas por esta agencia de seguridad que tengan, es decir, que ya en fase de diseño de proyecto puedan comprometer determinada actuación o determinada contingencia o determinado riesgo. Es decir, ya son metodologías que se incorporan en fase de diseño
que están siendo validadas por el Ministerio de Fomento a través de esta agencia de seguridad y que obviamente forman parte digamos, del propio diseño de la infraestructura. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, luego también nos comentaban Macarena Díez, que dice que es de un grupo de medio ambiente de ADIF en Argentina. Sí. Que si podíais compartir al final de la sesión esta presentación. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. No sé cómo hacerlo, porque no tengo el correo electrónico. Vale, no hay problema. Eso me lo envías a mí, lo publicamos en la propia web donde está publicado el webinar. Sí, no hay ningún... O sea, yo os lo facilito, lo distribuís como estiméis más oportuno. De hecho, al final de la presentación está mi dirección de correo electrónico, por si además de lo que aquí facilito, pues alguien quiere ponerse en contacto conmigo pues para algún caso concreto o para ampliar algún tipo de información, resolver alguna duda, pues por supuesto también. Eso no... ¿Qué duda cabe? Así será. Sí. Vale, perfecto. Continúo. La propia Macarena, que es este grupo de ADIF, que hay varias personas, comenta los aspectos sociales están contemplados dentro de los estudios al momento de la planificación de proyectos. Claro, a ver, como decía al principio, claro, aquí hay que distinguir entre lo que es el propio proceso de evaluación de impacto ambiental, que como decía se elabora a nivel de planificación, y ahí obviamente se tienen en cuenta los aspectos socioeconómicos, es decir, población afectada, beneficio económico, bueno, con ciertas metodologías que podamos estar más o menos de acuerdo en cómo se desarrollan, pero que vienen a plantear pues cuál es la viabilidad o la bondad de la puesta en marcha de estas infraestructuras. Esto ya te digo que se hace a nivel de estudio informativo. Pero luego a nivel ya de proyecto, ya cuando lo que se está tratando de valorar ya la afección más directa, pues por supuesto que sí. Es decir, pensemos en una actuación en una zona puramente urbana, es decir, un túnel urbano, o normalmente las grandes ciudades se realizan soterradas normalmente. Ahí el aspecto, digamos, dentro de la variable ambiental, lo que es la variable socioeconómica o humana, no sé cómo definirlo, pues obviamente cobra total protagonismo. Pensemos en afección por vibraciones, afección por ruido, no solo en la fase de explotación, en la propia fase de obra. Problemas que se puedan derivar de la movilidad de los ciudadanos en la fase de construcción, que esto es un aspecto muy importante, muy severo en algunos casos, que también hay que estudiar. Es decir, las propias características de la actuación concreta, y ese es el caso extremo que puedo poner, una actuación en una gran ciudad, posiblemente conllevan a que todo el análisis que se realiza desde el punto de vista ambiental, en este caso se focalice de forma totalmente primordial y protagonista a la variable social y ambiental. No solo en grandes ciudades, pensemos en cuando estamos afectando una zona agrícola, pues obviamente también es un elemento a tener en cuenta, tanto la afección directa por pérdida de tierras o afección por ejemplo, a regadíos, que hay que reponer acequias, hay que reponer sistemas de abastecimiento de regadíos o acuíferos, o también caminos de servicio para lo que son las explotaciones agrarias. Es decir, son elementos que, ya digo, en un caso, el primero que cité de las grandes ciudades es totalmente claro y drástico, en el otro pues también se tiene en cuenta. El tema de ruido, es decir, se hacen estudios de ruido de todo el trazado y en muchas poblaciones se determina poner apantallamientos acústicos que normalmente son las medidas más caras a nivel de medidas correctoras de alta velocidad, las medidas de apantallamiento acústico. Es decir, sí, claramente en un país, España no es un país muy densamente poblado, pero cuando atravesamos zonas donde la población es importante, esto es primordial. Vale, la siguiente pregunta, Francesc, comenta, ¿qué incumplimientos ambientales más habituales se dan entre ADIF y los adjudicatarios de obra a través del cuerpo de vigilancia? Sí, bueno, esto no es propiamente el objeto de mi presentación, porque mi responsabilidad son los proyectos, es decir, esto ya forma parte de la construcción, pero bueno, puedo contaros básicamente a grandes rasgos, es decir, no soy especialista en esto último, pero normalmente los problemas suelen derivar de todo lo que es la tramitación previa, es decir,
la propia puesta en marcha en unos plazos concretos de una obra pues requiere que eso hay veces que no casa muy bien con los procedimientos administrativos a la hora de tener ciertos permisos, por ejemplo, para autorizar un vertedero o una zona de relleno de tierras sobrantes. Es decir, ya estamos tratando de casar lo que es el ritmo de una, ¿por qué no también?, de requisitos políticos, es decir, la puesta en servicio de una determinada infraestructura con tramitaciones que son largas en el tiempo. O superamos la aparición de un yacimiento arqueológico, estaba obviamente cuando hemos empezado a mover tierras, pues aparece algo. Esto estaba totalmente que se podía esperar o no en el proyecto, pero obviamente desbaratan todo lo que son las planificaciones. Incumplimientos, vertidos indebidos, es decir, cuando no se respetan las pautas de vertido de aguas, por ejemplo, más adecuadas no, las que son obviamente exigidas por ley. Bueno, pues hay que andar un poco con bastante cuidado para que esto no se salte a la ligera. O el respeto por las medidas de paradas biológicas. Llamamos parada biológica cuando determinadas actuaciones de obra en determinadas épocas del año, por la presencia de especies emblemáticas, pues no están permitidas ese tipo de actuaciones. Antes son actuaciones las más ruidosas. Pensemos una voladura en la construcción de un túnel. Bueno, pues eso también obviamente condiciona lo que es el plazo de construcción y esto genera tensiones con los contratistas. Es decir, todo lo que vaya mermando la agilidad o la flexibilidad a la hora de gestión de los tiempos de una obra, pues generan tensiones. Normalmente, eso suele ser los problemas más habituales, ¿no? Vale, ya lo último antes de continuar. Arantxa, que también es otra de las personas del grupo de ADIF Argentina, decía que no se referían a compartir la presentación, sino al manual de procedimientos del manual de ADIF. Sí, sí, no tengo problema en facilitarlo, de verdad que no. Os lo envío también, sí, sí. Tened en cuenta que es una versión que estamos revisando actualmente, pero os mando la vigente, que es del año 2012, creo recordar que, bueno, no hay ningún inconveniente en compartirla. Para eso está. O sea, de acuerdo. Me Vale, lo apunto. perfecto, Manuel, pues no hay más preguntas. Bien, voy continuando. No sé hasta qué hora tengo tiempo. Bueno, o sea, en teoría era hasta esta hora, pero podemos continuar, no hay problema. Bien, bueno, me paráis. Me quedan 9 diapositivas. Lo que hay son ejemplos, tampoco, o sea, Sí, lo primordial es lo que contaba, era lo que quería transmitir. Bien, pues adelanto un poco. Bueno, estos son algunos ejemplos. Esto está estamos en tiempo, disponible. ¿no? ¿Sí? Continúo. Estamos en tiempo, De Manuel, acuerdo. no hay problema. Lo que estáis viendo aquí son ejemplos. Estos son documentación elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, pero para la elaboración participó ADIF y otras muchas entidades públicas de España. Como veis, son 1, 2, 3, 4, 6 documentos específicos de fragmentación de hábitat. Son documentos muy interesantes. Yo recomendaría, esto está disponible a través de la página web del Ministerio de Medio Ambiente de España. Si alguien tiene problemas en localizarlo, por favor que se ponga en contacto conmigo a través del correo electrónico. Le facilito la dirección para podérselo descargar, está en PDF. Y son documentos muy interesantes porque sobre todo son muy ágiles a nivel de ficha, que permiten, cada uno está dirigido a una temática concreta, todo dentro de la temática de la fragmentación de hábitats, pero la primera son prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y valleros perimetrales. El segundo es sobre el seguimiento y evaluación de la efectividad de estas medidas. El tercero es sobre la reducción de la fragmentación de hábitats en fases previas de planificación y de trazado. El cuarto sobre indicadores de fragmentación de hábitats para plantear un seguimiento adecuado de esta fragmentación. El quinto es sobre fragmentación de hábitat digamos, de elementos ya en funcionamiento. Pensamos en un ferrocarril construido hace 70 años, bueno, pues está generando un impacto que posiblemente haya medidas adecuadas para desfraccionar esos hábitats. Y el quinto es identificación de áreas a desfragmentar para reducir estos impactos. Pues son documentos que yo recomiendo que el que esté interesado en esta temática concreta de la fragmentación de hábitats pueda descargarse o pueda consultar a través de esta página del Ministerio de Medio Ambiente de España. Bueno, esto es un ejemplo
de algunas fichas que nosotros facilitamos a las consultoras, a las ingenierías que redactan los proyectos, pues no veis nada, ¿no? Pero lo que viene a ser es en las filas vemos distintas especies de fauna y en las columnas estamos viendo cuáles son los distintos tipos de paso de fauna que pueden ser más adecuados, basados obviamente en la experiencia, no en la teoría, sino en la experiencia de muchos de pasos de fauna ya construidos en España, que pueden ser más adecuados. Con lo cual también es un catálogo bastante bueno a la hora de desarrollar. Estoy viendo como ejemplos de elementos que estamos desarrollando. Bueno, otro ejemplo es el estudio faunístico que desarrollamos en un tramo del ferrocarril entre Madrid y Lisboa, que es en Extremadura, Talayola Cáceres, donde se diseñó una propuesta específica de permeabilización del trazado, en conformidad con uno de los documentos que planteé anteriormente. Este trabajo, que es un caso de estudio previo que comenté hace un momentito, concluyó con una propuesta inicial de pasos de fauna que ha sido coordinado con las administraciones públicas competentes del medio natural. Bueno, pues ahí veis en los casos de pasos que se han planteado, estamos hablando de 119 pasos en este ámbito, en algunos casos aprovechando estructuras como son los túneles o pérgolas, pero también en algunos casos, que son los que estoy viendo al final, de construcción específica. Estamos hablando de pasos que se han construido específicamente para el paso de la fauna 35, es decir, en buena medida se aprovechan ya pasos existentes, pasos superiores, pasos sobre túneles, pero otros muchos se construyen de forma específica para determinados grupos faunísticos. Esto deriva de un estudio, obviamente, de campo previo. Lo que comentaba también de estudios de flora y hábitats de interés, pues para plantear trasplantes, reposiciones, recolección de semillas a la hora de salvaguardar determinadas especies muy singulares o singulares de plantas que puedan verse afectadas de forma directa por el trazado. Con lo cual, eso también son trabajos de identificación previo que conlleva también una problemática, porque normalmente estas especies, pues muchas veces solo se pueden identificar en unos pocos días del año, hay que estar en el momento justo para identificarlos, y también son estudios que se desarrollan de forma singular en algunos casos. Bueno, aquí tenéis el caso concreto, también se hizo para Talayola Cáceres y obviamente coordinado con la administración competente. Bueno, esto ya no se va a ver bien, pero son algunos casos, si la presentación os la pueden hacer llegar, pues ahí sí lo podéis ver, podéis leer pues algunos casos concretos de identificación de determinados elementos botánicos concretos a través de fichas que se desarrollaron luego a nivel de proyecto. Bueno, son algunos casos donde, digo, se identifican especies, entre qué puntos kilométricos concretos y qué pautas de gestión se están planteando. Y con esto creo que voy acabando. Bueno, lo último son las medidas compensatorias. Son medidas complejas también porque normalmente requieren actuar en zonas no adyacentes al propio trazado, con lo cual, por ejemplo, a nivel de expropiación, mucha de la medida compensatoria consiste en la compra de fincas. Bueno, pues esto también, incluso a nivel legal, es algo controvertido. Es decir, aun siendo un requisito establecido por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y que tenemos traspuesto a nuestra legislación estatal, pues en la ejecución, claro, muchas veces las cosas, el problema se plantea a la hora de ejecutarlo, ¿no? A la hora de poder expropiar fincas o comprar fincas, pues por ejemplo, para hacer una gestión ambiental que permita compensar determinada afección ambiental que no pudo corregirse en el propio proyecto. Bueno, ahí veis algunos casos que se han ejecutado, pero no os engaño, esto es una fuente de problemas importante, ¿no? El gestionar estas medidas son problemáticas. Estaríamos hablando del caso, por ejemplo, de medidas para el lobo o para la tortuga mora, bueno, son ciertamente problemáticas, las medidas compensatorias. Bueno, con esto creo que he terminado. No sé si hay alguna pregunta más en este tiempo. Sí, Manuel, tenemos una pregunta de Arantxa. Sí. Dice, más allá de la evaluación de impactos y de las declaraciones de impacto ambiental, quisiera saber si se registran casos de encontrarse pasivos ambientales heredados en infraestructura
al momento de ejecución de obras. Sí. Balasto contaminado, derrames históricos en puntos de carga de combustible y cómo funcionarían las competencias de ambiente de ADIF. Sí, pues os cuento. Pues efectivamente, esto es un problema y muy importante, porque incluso estamos hablando de lo que, por ejemplo, caso concreto, ¿no? Lo que denominamos contaminación histórica, es decir, pensemos en un depósito de combustible para el abastecimiento, ahora es menos habitual, pero el ferrocarril anteriormente mayoritariamente funcionaba con diésel, pues derrames de ese depósito, pues que han digamos, contaminado suelos y que obviamente pues hay que, a la hora de actuar en la zona donde estaban ubicadas esos depósitos, pensemos en una zona anexa a la estación que ahora quiera reurbanizarse y ponerse al servicio de los ciudadanos a través, por ejemplo, de un parque rodeando a una estación, pues claro, requiere que esa contaminación de ese depósito pues se limpie. Pues aquí estamos teniendo un problema, es decir, derivado muchas veces también de las competencias que ahora mismo hay en España, porque ese depósito posiblemente fuese Renfe, que era la empresa que al principio gestionaba los ferrocarriles en España desde mediados del siglo pasado, pero que ahora mismo es una empresa que se dedica a mover trenes, no tiene propiedades básicamente en el terreno, con lo cual a nivel competencial, a nivel administrativo, a nivel legal, es igual que lo que comenté antes, es donde se generan estos problemas. Es decir, nos estamos encontrando efectivamente, como dice Arantxa, con pasivos ambientales, con hipotecas ambientales que hemos recibido de gestiones de hace 50 años y que hay que resolver. Es decir, hay que desarrollar lo que son programas de descontaminación de suelos, que son costosos y sobre todo son largos en el tiempo. Si se quiere hacer a través de bioremediación in situ, otra cosa es que nos queramos llevar las tierras a un vertedero, todavía mucho más caro, pero son medidas costosas que pueden hipotecar también la puesta en servicio de determinada infraestructura. Entonces las competencias nos tenemos que poner de acuerdo, depende de ADIF, tenemos que ponernos en quien tiene que dar las autorizaciones pertinentes es la comunidad autónoma donde se ubique esta instalación y que hay que desarrollar pues, a través de la legislación de suelos, en el caso de suelos, por ejemplo, que haya vigente en cada momento. Es decir, son medidas que hay que desarrollar. Es decir, si no las encontramos, no es que sea muy habitual, pero sí lo hay. Y hay que acometerlo, es un elemento más que hay que corregir. El balasto contaminado, pues se gestiona como un residuo contaminado. Es decir, es un residuo que hay que gestionar, que hay que incorporar en el proyecto con su coste. Hay que cumplir el Real Decreto de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y también con la legislación de residuos y por lo tanto hay que gestionar adecuadamente. Estoy leyendo, bueno, no sé si... Perfecto, gracias, Manuel. Sí. Sí, tenemos otra pregunta que es Alejandro Abate, que dice, ¿están trabajando actualmente en alguna evaluación ambiental específica de algún proyecto de obra? Sí. A ver, puedo poner dos casos. En el caso, por ejemplo, del Sevilla-Huelva, que es el desarrollo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva, además es un procedimiento que se desarrolló hace unos años, pero que por problemas políticos o de otra índole pues no se pudo desarrollar adecuadamente, ha habido que volver a retomarlo. Es decir, es un procedimiento nuevo donde se plantea una solución técnica distinta y que ahora mismo se ha sometido a información pública y se está en la fase de estudio de alegaciones. Es decir, todos los ciudadanos que han querido han podido presentar sus alegaciones, igualmente las administraciones implicadas, y ahora estamos en la fase de analizar esas alegaciones que conllevarán obviamente la corrección del estudio de impacto ambiental y del estudio informativo que se sometió a información pública. Es decir, derivado de esas alegaciones hay que desarrollar determinadas correcciones y es en la fase en la que estamos. Posteriormente se enviará al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente culminará con una declaración de impacto ambiental positiva o negativa y, en su caso, planteando las medidas preventivas, correctoras, compensatorias y condiciones que estimen más adecuadas. Es decir, ese es un caso concreto. Hay otras muchas. Es el caso más llamativo porque es una línea de alta velocidad, pero tenemos líneas de acometidas para alimentar la infraestructura, tenemos varias. Supresión de pasos a nivel, es decir, pensemos en una infraestructura que tiene un paso a nivel problemático por temas de seguridad, que tiene que levantarse, con lo cual hay que plantear un nuevo paso a distinto nivel. Si está ubicado en un espacio natural o en sus proximidades, hay que someterlo a evaluación de impacto ambiental. Es decir, sí estamos desarrollando ahora mismo
en torno a 40 actuaciones de evaluación de impacto ambiental. Vale, perfecto. Bueno, ya hay mucha gente dándote las gracias por la presentación. Arantxa, en relación a esta última pregunta, no, en la anterior, Sí. comenta, gracias por tu respuesta. Dice, entiendo entonces que la competencia de ADIF pasa por la identificación, registro y remediación sin poder articular responsabilidades con anteriores administraciones como Renfe. Sí, igual me expresé mal, no quería decir eso, es decir, obviamente Renfe sigue existiendo, pero Renfe ahora tiene un cometido distinto al que tenía hace 70 años. Es decir, normalmente estas medidas, dependiendo del caso concreto en el que se desarrollen, pues digamos que hablando, hablando claramente, la puesta en marcha de estas medidas se paga a medias, es decir, hay un acuerdo, hay un convenio de colaboración ambiental entre ADIF y Renfe Operadora para ser más exacto, que es como se denomina ahora, que ese convenio pasa por estudiar caso a caso y de financiar todas estas medidas de identificación y de problemáticas y de su corrección de forma amigable y conjunta. Es decir, no hay que pedir responsabilidad, es decir, el Renfe Operadora ya es responsable por medio de este convenio. Otro caso distinto es, supongamos, cuando ya estamos hablando de un tercero, es decir, ADIF tiene un convenio con Renfe, pero no lo tiene con una industria que desapareció hace 50 años. Y era una industria que se dedicaba a fabricar o a gestionar determinado tipo de elementos contaminantes. Esa industria ya no existe. Pues ahí es ADIF quien tiene que correr por su cuenta y riesgo. En el caso de Renfe no hay problema. Pero hay otros casos, ¿no? Cuando atravesamos terrenos contaminados, contaminación histórica por empresas que ya ni siquiera existen. Perfecto, Manuel, pues ya hemos agotado el tiempo y ya parece que no hay más preguntas. Así que yo creo que ya lo podemos dar por concluido. Muy bien, yo. Agradecerte tu tiempo y la presentación que has realizado y igual a los participantes, muchas gracias por haber asistido y no sé si quieres decir algo para finalizar. Nada, también agradeceros a los organizadores y por supuesto a los participantes por su atención y sobre todo animaros, de verdad, a mi ofrecimiento, creo que todavía está ahí, figura la cuenta, la dirección de correo electrónico, para que aparte de la documentación que entiendo que se os va a facilitar y que ya estoy leyendo que alguna la disponéis, todo aquello que sugerencia, comentario, opinión, me la transmitáis y podamos seguir intercambiando opiniones sobre un tema que entiendo que os interesa. Perfecto, muchas gracias, Manuel.